Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de esta novena versión del Diálogo Nacional por un México Social. En esta ocasión pretendemos poner a su consideración y a la discusión y deliberación de nuestros invitados y de todos los participantes a estas sesiones lo que hemos llamado las perspectivas del desarrollo al 2030, a partir del gran acuerdo internacional del año pasado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en torno a los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, señor director, no sé, ya me pierdo yo entre uno y otro. Este es un compromiso internacional que quiere ser la continuación de las metas del milenio. Y nuestro país, nuestro gobierno, ha decidido aprobar, unirse a esta tarea que se pretende será una tarea planetaria de toda la sociedad internacional, si es que podemos hablar todavía en esos términos, ¿no? Bueno, este esfuerzo lo hemos llevado a cabo de manera conjunta, lo que hoy es el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, anteriormente era solo el Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Facultad de Economía, a través de nuestros amigos y colegas y desde luego de sus direcciones, debo hablar de sus direcciones en este caso, y con el apoyo de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía, que todavía hoy preside la maestra Elena Sandoval. Pero lo que vamos a presentar a ustedes en estas sesiones que empezamos ahora y terminaremos mañana después del mediodía, pues son los hallazgos y aportes todavía en calidad de borradores, aunque de borradores muy cercanos a versiones finales, de las investigaciones hechas por colegas de nuestro Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, colegas de esta Facultad de Economía, el coordinador de Ciencias de la UNAM, la directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y otros colegas más, para darle sentido a este compromiso mundial en torno a los objetivos del desarrollo sustentable para México. La pregunta que nos hemos hecho a partir de la ponencia inicial de nuestro amigo y colega, el maestro Enrique Provencio, fue, bueno, está muy bien, ¿no? Son muchos objetivos y muchas más metas, pero ¿cuáles son las más pertinentes para nuestro país en la circunstancia actual? ¿Y cuál es el esfuerzo e incluso el sacrificio que hay que hacer para lograr estas metas? Y de eso se trata este convivio al que, repito, los hemos convocado. Agradezco la presencia de Elena Sandoval, de la Asociación de Exalumnos, y desde luego, pues como siempre, la generosidad de la facultad y particularmente de nuestro amigo y colega, el maestro Eduardo Vega. Y desde luego, pues me da mucho gusto, para mí y creo que para muchos de nosotros es un honor el que la conferencia, la plática inaugural de este seminario la vaya a impartir la doctora Silvia Yorguli. Silvia, muchas gracias por haber aceptado, además de manera un poco intempestiva, el acompañarnos en esta inauguración. Pienso yo que es una muestra más
de que el proyecto conjunto Colegio de México-UNAM va a seguir adelante. Desde hace unos años hemos emprendido un esfuerzo compartido en torno a un gran título que se llama Los grandes problemas de México, que ha recogido ya varios libros de algunos de nuestros colegas y desde luego colegas del Colegio de México, y ha emprendido otras tareas, como por ejemplo evaluar las llamadas carencias sociales que contribuyen a definir los niveles de pobreza en nuestro país de acuerdo con la ley y los desarrollos analíticos y metodológicos hechos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Pues muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Elena, Eduardo, y le pediría yo a Eduardo pues que inaugurara formalmente nuestra reunión para dar paso luego a la plática de Silvia. Con mucho gusto, muy buenos días, colegas. Deseo iniciar agradeciendo mucho y dándole la bienvenida a la doctora Silvia Giorgiuli, quien nos acompaña en esta ocasión, presidenta del Colegio de México. Muy bienvenida, Silvia. Gracias por acompañarnos activamente en este esfuerzo que ya, como decía Rolando, nuestro profesor emérito de la facultad, ya lleva 9 años en curso. Deseo también señalar que me honra el compartir mesa esta mañana justamente con nuestro profesor emérito y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el profesor Rolando Cordera, también por supuesto con el maestro Mario Luis Fuentes, miembro investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y miembro de nuestra Junta de Gobierno de la UNAM, y por supuesto también con la maestra Elena Sandoval, exdirectora de esta facultad y presidenta de nuestra asociación de exalumnos de la misma facultad. Muy buenos días otra vez. Para la Facultad de Economía es verdaderamente una grata oportunidad el reiterar en este esfuerzo, acompañar la iniciativa que ha tenido durante más de 9 años este grupo de colegas universitarios, profesores de la facultad, colegas también del Instituto de Investigaciones Económicas, con quienes hemos impulsado este esfuerzo del Diálogo Nacional por México Social, también con otros universitarios de otras entidades de la propia UNAM y de fuera de la UNAM. Nos han acompañado de manera continua colegas de la UAM, del Politécnico, entre otros profesionales que no necesariamente tienen su relación directa con la vida pública de México en universidades o instituciones de educación superior, sino también hemos tenido aquí de la Suprema Corte de Justicia, del Banco de México, de las Secretarías de Hacienda, etcétera, para discutir justamente estos temas en los años previos. No es la excepción en esta ocasión. Si nosotros vemos el programa, pues digamos que la propuesta de este 9º Diálogo Nacional México Social, teniendo en perspectiva los compromisos y objetivos del desarrollo sustentable 2030, pues entonces se refuerza el compromiso por ofrecer diagnósticos actualizados acerca de la situación de desigualdad social, de desventajas y brechas laborales documentables existentes en la realidad nacional, de brechas de ingresos específicamente salariales que generan menores oportunidades de enganche provechoso, productivo de nuestras capacidades laborales y por lo tanto un consecuente desperdicio del denominado bono demográfico, que continúa siendo una preocupación seria para quienes sí nos preocupa el diseño de una nueva política no solamente económica, sino también social, que genuinamente incluya a la población en su mayoría por la ruta del empleo productivo, formal, directamente generador de riqueza y de acumulación de experiencias productivas, y con ello pues generadores también de mejores niveles de remuneración al trabajo, y compromiso, por lo tanto, con el proyecto nacional que ojalá se empezara a reconfigurar por rutas
de mayor inclusión, de menor desigualdad, de erradicación gradual de la pobreza y de una igualdad de género sin lugar a dudas. Es la agenda, digamos, de nuestro siglo XXI, y este noveno diálogo social, noveno diálogo nacional México Social, lo toma en sus manos una vez más y ha configurado un muy interesante programa que, como se refiere, no solo cubre estos temas de pobreza, desigualdad, igualdad de género, migración, trata de personas, energía, sino también este desafío de cómo pensar juntos una nueva manera de diseñar y poner en vigor política de desarrollo. Quizá el énfasis de la política vigente en México es que ha olvidado justamente la prioridad del desarrollo en sus diversas expresiones institucionales y de instrumentos de gestión. Entonces, yo creo que nos debemos de felicitar de estar esta mañana dando inicio a este acto universitario que trasciende digamos, los ámbitos estrictamente de la UNAM, que pretende ir más allá para influir decisiones públicas que son de carácter nacional. Y yo quisiera solo aludir rápidamente a estos días en los que estamos teniendo. El lunes de esta semana dio inicio en Marrakech la cumbre número 22 de cambio climático. Se está discutiendo ahí en Marrakech el conjunto de diagnósticos actualizados acerca de los escenarios dramáticos asociados a sequías prolongadas y duraderas, a lluvias intensas y súbitas que generan inundación en diferentes escenarios y territorios, a pérdidas de patrimonio, riqueza y oportunidades de mantener en buen estado infraestructura y oportunidades de empleo, a costos económicos por lo que implica la reparación de los daños. Entonces, digamos que en Marrakech se está discutiendo justamente uno de los énfasis que están explícitamente puestos en los objetivos del desarrollo sustentable, que en esta ocasión, en el noveno Diálogo Nacional, se expresa como preocupación mexicana de cómo recuperar intelectualmente, pero también en términos de política, el desarrollo. Ayer, no solo antier en Marrakech, sino ayer, dio inicio en el Palacio de Minería, en el centro histórico de nuestra ciudad, la Conferencia Internacional de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que justamente también tiene como énfasis la Agenda 2030 y en apego estricto a los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable que están acordados, como decía Rolando hace un momentito, por Naciones Unidas, para que los países que firmaron ese acuerdo se vean en la responsabilidad y el compromiso de ejercerlos y ponerlos en vigor, diseñando instrumentos, políticas y, digamos, poniendo en relieve prioridades que merecen tenerlas para el posible y potencial cumplimiento de esos 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Y digamos que hoy pues estamos aquí inaugurando este acto importante, a mi parecer, que durará 2 días, día y medio, cierra mañana a las 3 de la tarde, día y medio, en donde en las mesas que componen el programa justamente tendremos que tener en mente, a mi parecer, eso que se está discutiendo en Marrakech, eso que se está discutiendo en la ANUYES, y bueno, después de lo que sucedió la noche de anoche y la madrugada de hoy, pues hay que pasar, me parece al menos para algunos, de la expectación pasamos al estupor. Hay que pasar del estupor al compromiso redoblado en crear sinergias y proyectos compartidos para pensar juntos, nuevamente revalorar lo que nos parece prioritario en esta agenda, subrayo y perdona la insistencia en eso, de desarrollo, no solo de crecimiento, sino de desarrollo, que implica no solo el crecimiento, aunque lo incluya explícitamente, no hay desarrollo sin crecimiento, lo sabemos, pero no basta el crecimiento, entonces tenemos que discutir la institucionalidad del desarrollo, cómo crear
políticas, compromisos, actores sociales, calendarios duraderos, en donde genuinamente estos asuntos, pobreza, desigualdad, migración, trata de personas, transición energética, preferencia por tener economías de bajas emisiones contaminantes, ahorrarnos costos de remediación de daños ante escenarios de cambio climático, etcétera, deban de ser la única manera en que podríamos eventualmente recuperar la senda para discutir cómo también incorporar fructíferamente a nuestra juventud, que si no lo hacemos seguiremos perdiendo no solamente las expectativas de la juventud, sino la oportunidad valiosísima de tener mayor capacidad productiva, mayor compromiso cultural, mayor generosidad social y las reales y genuinas formas de vincular juventud con desarrollo. Entonces, yo sin más, pues estoy muy contento, me complace mucho conjuntamente con mis colegas de esta mesa estar en este acto inaugural, y sin mayor formalidad de por medio, yo diría que pues estando en esta situación y siendo las 9:35 de la mañana, damos por inicio formal e inauguramos con mucho gusto este 9º Diálogo Nacional por un México Social en la perspectiva de la Agenda 2030 asociada a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias y qué bueno que estamos aquí para este propósito. Bien, vamos a dar inicio a la primera mesa, cuya ponente es la doctora Silvia Yorguli, que es la directora general del Colegio, es presidenta del Colegio de México, con la conferencia La dinámica demográfica en la Agenda de 2030, y será comentada por el maestro emérito Rolando Cordera. Sin más, le damos la palabra a la doctora Yorguli, diciéndoles que se han repartido papeletas para hacer preguntas, pero también van a poderlas hacer libremente con el micrófono que vamos a repartir una vez terminada los comentarios del doctor Cordera. Adelante, maestra. Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar, me da mucho gusto estar aquí. Es la primera vez que estoy en este auditorio de la Facultad de Economía. Yo soy egresada de Ciencias Políticas, entonces me había tocado más de aquel lado, pero pues me da mucho gusto estar aquí en este espacio de diálogo. Además, en un espacio de diálogo entre economía y demografía, y ahí voy a hacer un comercial de 30 segundos, decir, bueno, la economía y la demografía, por ejemplo, en el Colegio de México, nacieron como dos disciplinas muy juntas y que después conceptual y metodológicamente se separaron y no hemos logrado volver a hacer la misma integración que había al inicio. Y a lo mejor lo planteo como una invitación también para los estudiantes que están aquí, para que lo que voy a presentar piensen la vinculación que tiene con diferentes aspectos y variables económicas. Bueno, agradezco mucho a Rolando la invitación para participar en este diálogo. Como él decía en la inauguración, yo creo que es parte de ese diálogo continuo Colegio de México UNAM sobre un tema, el tema del desarrollo que nos convoca. Y sin más, voy a pasar ya a la presentación. Lo que quise hacer para esta presentación es intentar hacer una vinculación entre, bueno, por una parte, hablar de lo que es la situación demográfica del México actual, pero en el marco del seminario que se tendrá a lo largo de este día y medio, invitarlos a reflexionar en cómo está la dinámica demográfica en las diferentes dimensiones del desarrollo y en concreto en los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo no les voy a contestar exactamente cómo está, sino que les voy a plantear dónde creo que tendría que estar y ustedes irán viendo si está o no está. Cuando uno habla de cómo se integra la dinámica demográfica
Bueno, esa primera lámina nada más son los 17 objetivos para el desarrollo, pero cuando uno piensa, bueno, ¿cómo está la dinámica demográfica en la Agenda 2030? ¿Y por qué tendría que estar o qué es lo que tendría que contribuir la dinámica demográfica a la Agenda 2030? Yo diría ahí básicamente que creo, frente a toda la intensidad y la riqueza de la agenda y el esfuerzo de reducir todo el tema de desarrollo de 17 objetivos, pues que la dinámica demográfica tendría que ser un insumo básico para entender y poder definir con mayor puntería el reto que viene en términos de convertir los objetivos y los indicadores en políticas específicas. Y un poco de la pregunta es qué tanto el diagnóstico y la herramienta que te da la dinámica demográfica está incorporada dentro de la discusión de los objetivos 2030. Y creo que ahí uno de los problemas que tenemos es que nos enfrentamos a que en términos de la demografía, el paradigma tradicional sigue siendo la preocupación por el crecimiento poblacional, ¿no? Y ahí no estoy hablando del contexto mexicano, estoy hablando del contexto internacional. Entonces, en el contexto internacional decían, bueno, para hablar de población tenemos que hablar sobre crecimiento poblacional, y era gran parte de lo que se entendía de la Agenda de Población y Desarrollo estaba orientada al control, a disminuir el crecimiento demográfico. Si uno lo ve aquí en el tiempo, las barras son los incrementos de población, las tasas de crecimiento poblacional, y la línea es el crecimiento esperado en la población mundial, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente en los 60, 70 se llega a un pico en la tasa de crecimiento poblacional, empieza a descender, y con eso el tema demográfico pierde relevancia en la discusión sobre la agenda de desarrollo, a pesar de que aún dentro de este menor nivel de tasas más lentas de crecimiento, la población sigue creciendo, y bueno, pues aquí a 2050 estaría esperada para estar alrededor de 9,000 millones de personas. Esto, ¿cómo se ve reflejado en lo que fue la discusión de la Agenda 2030 y la definición de los objetivos de desarrollo sostenible? Se parte, o lo que uno encuentra entre líneas en la agenda internacional es, uno, la idea de que lo que está pasando en términos de la caída de la fecundidad y los avances en mortalidad es irreversible. Todos los países, la idea de que todos los países van hacia allá. La segunda es que eso generará una convergencia en términos de los indicadores demográficos y eventualmente un estado estacionario donde ya la población se estabilizará. Y la tercera es que, bueno, además, la Agenda de 2030, en la medida en que logre enfrentar el tema de desigualdad económica, tendría que generar una menor migración internacional, porque pues, si no hay desigualdad, no tendría por qué haber migración internacional. Son como los tres preceptos que están implícitos dentro de la discusión de la Agenda 2030. Y en realidad nos podríamos ir uno por uno y ir hablando de lo que es el contexto internacional y ver que no necesariamente ocurre así. Por ejemplo, la fecundidad en el África subsahariana está bajando a una tasa mucho más lenta de lo que se pensaba que bajaría. En el caso, tenemos problemas nuevos, como por ejemplo la bajísima fecundidad, no solamente en Europa, sino en parte de los países de Europa, no solo en Europa occidental, sino también en Europa oriental. En Asia tenemos un problema muy importante de desbalance en la composición por sexo de la población, que tiene que ver con el aborto selectivo de niñas sobre niños. En el caso de la esperanza de vida, pues tuvimos en el caso de México que vimos que los aumentos en la esperanza de vida se pueden frenar en situaciones como el aumento de las muertes por causas violentas. Entonces, no necesariamente tendríamos que darlo ya por supuesto, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un tema también de tiempo. Bueno, eventualmente sí, pues tal vez se llegue ahí. La pregunta es si queremos llegar en 10, en 15, en 20 o en 100 años, ¿no? Y qué necesitas como para marcar también un umbral de tiempo. Eso sería en términos del contexto en el panorama internacional. ¿Qué pasa si nos vamos ya directamente al caso mexicano? Y con 4 o 5 gráficas les voy a dar así como fotografías del escenario demográfico en México, intentando hacer la vinculación con el tema de la agenda de desarrollo. Entonces va una síntesis del escenario demográfico en México. En términos de cifras, pues lo que uno ve es que efectivamente en México también ha habido un descenso muy importante en la tasa de crecimiento, que se espera que se mantenga inclusive hasta el 2030. La tasa global de fecundidad
que se encuentra ya en lo que los demógrafos llamamos la tasa de reemplazo, o sea, 2.2 hijos por mujer. Estamos a ese nivel y bueno, se espera que siga teniendo un descenso leve, aunque lo que es interesante es que aunque la tasa de fecundidad ha descendido, el número de nacimientos todavía no tanto, ¿no? Entonces, vamos a seguir aún hacia el 2030, alrededor de 2 millones de nacimientos. La mortalidad infantil, bueno, se esperaría que siguiera descendiendo, seguir teniendo avances en este rubro. Mortalidad materna, que lo incluí porque más fue de los objetivos de desarrollo del milenio, uno de los que en los que quedamos mal o no cumplimos, pero bueno, con una tendencia de descenso, pero no con una tendencia de descenso como se esperaría, ¿no? La tendencia de descenso, pero no al ritmo que quisiéramos. La esperanza de vida de los hombres y de las mujeres, bueno, con la idea de que seguirá aumentando la esperanza de vida, entonces, bueno, por ahí va. Y bueno, el tema del saldo neto migratorio, que aquí puse, esta es una estimación un poco gruesa, está alrededor, la situación inédita de un saldo neto migratorio por